como todos los países del mundo, está conformado básicamente por dos sectores, el sector público y el sector privado. Hay países que han apostado al sector público como el motor del desarrollo y el crecimiento de sus economías y finalmente han terminado siendo un fracaso, un absoluto fracaso. Si no, miremos el caso de Cuba. Le iba a decir que haga excepciones porque es otro régimen, ¿no? Claro, claro. El caso de Corea del Norte o Venezuela, que acuérdese cuando el señor Hugo Chávez se dedicó un día a exponerse públicamente con cámaras, a decir expropien esto, expropien lo de acá, expropien lo demás de allá. Entonces a quitar empresas del sector privado, a invadir a la propiedad privada. Claro. Era una invasión a la propiedad privada. Es un robo. Claro. Un robo al esfuerzo de seguramente familias que con mucha dedicación, con mucho trabajo durante años pudieron ir formando empresas, crecieron empresas, inversiones. Obviamente, ¿qué hizo Chávez con eso? Ahuyentó totalmente la inversión privada. ¿Quién iba a invertir en Venezuela si sabía que había un presidente medio loco que se dedicaba a expropiar a las empresas privadas? Entonces ahuyentó y ahí están, países absolutamente fracasados en materia económica y en materia de atención social. Entonces son los dos sectores los que tienen que funcionar bien en un país. El sector público tiene sus propios problemas, sus propias angustias, preocupaciones, pero claro, cuando está mal manejado el sector público, por supuesto usted termina afectando al sector privado, le empieza a ahogar al sector privado. Cuando el sector público empieza a gastar desmedidamente, tiene que extraer los recursos ¿de dónde? Del sector privado, de los ecuatorianos, la inmensa mayoría de ecuatorianos que somos parte del sector privado, porque usted es un empresario privado en una pequeña actividad como es una emisora, el señor que tiene una boutique o la señora que tiene una boutique en cualquiera de las calles de la ciudad es una empresaria privada, la señora o el señor, la familia que tiene una tiendita en el barrio El Plateado es una actividad privada, el señor que produce truchas en Yanacocha es una actividad privada, ¿no? En fin, uno puede mencionar todos los puestos de los mercados, son actividades privadas. Entonces, de eso es lo que, así nació la humanidad, cada uno tratando de forjar alguna actividad que le genere posibilidades de ingresos, en ese entonces el trueque, que era el mecanismo de compra y venta de insumos, luego apareció ya la moneda, pero lo que todo el mundo ha trabajado es en la historia de la humanidad es en el sector privado. En algún momento en que se empezó a crear el Estado, y claro, ahí hemos visto ya los excesos, los abusos de quienes administran a los estados. Y tenemos que tener claro, todo lo que un Estado gasta, todo lo que gasta el sector público, es dinero extraído del sector privado. Usted seguramente paga importantes impuestos al SRI, usted los paga con esta actividad. El señor que tiene un pequeño almacén, una ferretería, le paga impuestos al SRI mensualmente, las declaraciones mensuales del IVA, el impuesto a la renta. Incluso el que compra también. El que compra paga el IVA. El que compra paga el IVA, el del almacén solamente le retiene el IVA, le cobra el IVA, pero le pasa al SRI. Si la actividad económica del país es fuerte, se importa muchos bienes desde el exterior, se importa fibra textil para fabricar ropa, poliéster, algodón, acrílicos, importa medicamentos para los laboratorios farmacéuticos, se importa insumos para producir perfumes, cosméticos, se importa... Eso es lo que perdió Tuntaki ahorita. Mire. Hablando de textiles, claro. Pues, es una potencia textilera. Es una potencia textilera. Entonces, todas esas importaciones, todo lo que compramos desde el exterior, los negocios que venden celulares, los negocios que venden insumos tecnológicos, todo esto se importa y las importaciones al país pagan un impuesto, que es el impuesto a la salida de divisas, que le engañaron al país en la década aquella, en la década perdida, le engañaron al país, le dijeron, ustedes sacan dinero fuera del país, y todo el mundo una sabatilla dijo, no, nadie saca dinero, este dinero es solamente para los ricos,
los que se llevan el dinero fuera del país. Mentira, una mentira del tamaño del billonaco, porque todos estamos todos los días adquiriendo bienes, insumos que contienen, a su vez, perdón la redundancia, insumos importados. Estamos comprando un celular, si compramos una llanta, si compramos un saco, un pantalón, una computadora, una medicina, ¿no? Bienes enlatados. Si estamos comprando esas cosas, estamos entregando el dinero a un importador que ese dinero lo tiene que sacar afuera del país para traer esos bienes que consumimos. Ahí paga el impuesto del 5% a la salida de divisas, que obviamente el importador lo traslada al costo de los artículos que compra toda la ciudadanía. Entonces todos los días en las compritas que hacemos pagamos el 5% de impuesto a la salida de divisas. Un cuento, una falacia, decir que eso sacan los millonarios que sacan su dinero fuera del país. Eso no es así. Por supuesto que también ellos pagan, pero ellos pueden pagar una sola vez. Pero los que estamos todos los días consumiendo y comprando, estamos pagando todos los días. Entonces, todo lo que el sector público gasta se extrae del sector privado, de las actividades del día a día, de todos los que llevan adelante alguna actividad, pequeña, mediana o grande. ¿Cuál es el sector privado que está fuerte este rato? Entonces, un país tiene que crear las condiciones para generar confianza, generar certeza, generar ánimo para arriesgar capitales y que la gente pueda invertir en nuevos negocios. En el país lo que ha crecido mucho en estos últimos años, y creo que el ambiente es propicio para su crecimiento, son las exportaciones, doctora Ponte. El sector exportador ha crecido significativamente, el sector florícola, el sector camaronero, el sector atunero, el sector bananero, el cacao, ¿no? Y la minería. Son actividades que han crecido mucho y que, para lo cual ha sido importante varias cosas, vea usted, varias cosas. Por ejemplo, los tratados de libre comercio han sido muy importantes, porque un TLC, un tratado de libre comercio, es un acuerdo con otro país para que los productos nuestros puedan ingresar a esos mercados libres de aranceles. Se ha anunciado en los últimos días, se escuchó que el presidente Trump de Estados Unidos estaría aprobando la eliminación de aranceles a los productos ecuatorianos, lo cual es una muy buena noticia para la economía del Ecuador, porque si los productos ecuatorianos... Sin TLC. Y sin TLC, ¿no? Incluso. Sin TLC, claro. Con todo el daño que nos hizo no haber tenido firmado un TLC con Estados Unidos, a diferencia de Colombia y Perú, que sí lo hicieron, lo propio con Europa. Pero ahora tienen sanciones. Y vea usted, ahora Colombia sobre todo parece que va a recibir sanciones. Eso es una enorme oportunidad para la producción ecuatoriana, para la producción de nuestro país. Entonces, flores, camarones, banano, cacao, sí. textiles, ¿no? Qué sé yo, brócoli. Lamentablemente, aquí sí hay que decir algo lamentable, que bueno, el sector exportador del Ecuador está básicamente constituido por producción primaria, ¿no? Sería espectacular que pasemos a productos con valor agregado, productos elaborados. Sería espectacular que podamos pasar a esa fase agresivamente, ¿no? Como ha pasado el sector primario. La producción de bienes primarios son los que producen, pues, desde la naturaleza, casi sin elaboración. Esos son los que han crecido mucho. Bueno, eso significa mucho ingreso de divisas en el Ecuador. Llega mucho dólar, consecuencia de las exportaciones que hace el país. Esos dólares que ingresan al país. Hay que sumar otro rubro también, doctora Ponte. La información. Las remesas. Las remesas, ¿no? Sí, también hay que mencionar. Las exportaciones no petroleras atraviesan su mejor momento. Generaron cerca de 20.000 millones de dólares en los primeros 8 meses del año, superando a las petroleras. Sí, el camarón lidera este crecimiento comercial. Correcto. Y eso que un poquito bajó el precio del cacao. Un poquito este año bajó el precio del cacao. Después que había varios años que subió. Exactamente, pero como es como cíclico eso. En cambio, para el próximo año subirán los precios del cacao de manera exorbitante. Entonces, y eso es lo que está produciendo el Ecuador ahora. El oro.
El oro. Entonces, el cobre. Entonces, esos son productos que le dan muchos ingresos al Ecuador y, por supuesto, al Estado ecuatoriano, porque todo ese dinero que ingresa, las empresas que están exportando tienen que pagar alto impuesto a la renta, impuesto a la salida de divisas, ese dinero que ingresa a la economía sirve para que mucha gente pueda consumir más. Al consumir más, se compra más, se paga más IVA. Por eso es que también las recaudaciones tributarias están en un buen momento. Estamos alrededor de los 20.000 millones de dólares, que es una cifra récord, ¿no?, en cuanto a recaudación tributaria en estos momentos. Ahora ahí sí podemos analizar para ser nobles en la apreciación, ¿no? ¿Por qué todavía no tenemos la atención? Hay recursos ya. Miren que el gobierno, entiendo que fue solo táctico eso de retrasar los pagos a los GATS. Entiendo que fue una estrategia, ¿no? Que no es que era pobreza, sino una estrategia porque era la única manera de controlarlos y de lo que se veía venir, ¿no? Como estas huelgas. Ya mucho apoyo desde los GATS a las manifestaciones. Sobre todo el de Pichincha, los correístas, Guayas, todos estos, los de Imbabura, se metieron con bienes y personas. Claro. Entonces, me parece que todo fue eso y el dinero está ahí. Sí. Porque eligen a los del AME, afines al gobierno, y ahí está la plata, asoma la plata. Entonces, cualquier persona se da cuenta. Sí. Pero ¿por qué nosotros todavía, por ejemplo, en materia vial y quizá en otras cosas, no recibimos atención? ¿Es producto de la mala gestión de las autoridades locales? ¿O de qué? A ver, es una muy buena pregunta, doctor, es una muy buena pregunta, sí, y permite hacer un análisis profundo de las verdaderas causas de la crisis del Estado en cuanto a inversión pública. Porque, a ver, estamos hablando del crecimiento del sector privado, del aumento de la producción que es sana para todos, por supuesto para la economía del país y también para las finanzas públicas, como ya lo hablamos. Mientras más grande, mientras más dinámico, mientras más fuerte sea el sector privado, eso le permite captar al Estado mayor cantidad de impuestos. Y entonces una mayor captación de impuestos le permitiría mejorar, incrementar la inversión pública, entre otras cosas, carreteras. ¿Cuál es el drama del país? El origen de la pésima situación del país es el crecimiento desmedido del gasto público que el Ecuador inició básicamente a partir del año 2008. El crecimiento del sector público fue algo espantoso, yo le he comentado a usted, en el 2006, es cuestión de mirar las cifras, en el 2006 el presupuesto general del Estado, doctora Ponte, era 8.000 millones de dólares. Es decir, el Estado en el 2006 gastaba 8.000 millones de dólares. En el 2017, 10 años después, cuando el último año que dejó el poder el presidente Correa, el presupuesto del Estado estaba en 37.000 millones de dólares. Entonces, en esos 10 años se subió el gasto del Estado de 8.000 a 37.000 millones de dólares al año. El tamaño del gasto público subió del 20% del PIB, para hablar en términos mucho más relativos, que son a veces más justos, subió al 44% del PIB. Entonces, de todo lo porque ¿qué es el PIB? El PIB es todo lo que produce el país, ¿no? El país produce todo lo que produce, suma más o menos 100.000 millones de dólares. Entonces, en el 2006, el gasto del Estado era el 20% del PIB, ¿no? En el 2017 llegó a ser el 44% del PIB. Es decir, duplicamos de una manera loca, demencial, el gasto público. Pero el gasto, buena parte de ese gasto es gasto corriente, es pago de deuda, buena parte de ese gasto, el incremento en la burocracia que hubo en esos años, el incremento en los salarios que hubo en esos años, ¿no?, del sector público, el incremento de los bonos, los famosos bonos de indemnización a quienes se jubilan, que no existía antes en la historia del país, que no hay en otros países. Todo eso fue creando un volumen de gastos insostenible que le obligó al país, a partir del año 2012 sobre todo, a iniciar ya una fase de endeudamiento agresivo. Cada año, déficit fiscal. Es decir, gastábamos mucho más de los ingresos que teníamos,
¿De dónde obteníamos los recursos para cubrir ese déficit? Con endeudamiento, con endeudamiento. Y cuando terminaron el poder, además, nos engañaron al Ecuador, salen diciendo que la deuda pública estaba en 39.000, 40.000 millones. ¿Sabe por qué? Porque ellos mismos pusieron un candado, digámoslo así, en el Código Orgánico Monetario de Planificación del país. Ahí pusieron que la deuda pública máximo puede ser 40% del PIB. Y lo pusieron ellos. Yo era asambleísta en el periodo 2009-2013. 40% del PIB, que más o menos son 40.000 millones de dólares. Pero la deuda real no eran 40.000 millones cuando dejaron el poder. Estaba en algo más de 60.000 millones de dólares. Y yo veo que a veces hay personas que siguen diciendo, no, es que cuando dejamos el país la deuda era 40.000 millones de dólares. Mentira, doctor. Bueno, eso solo es tan cierto lo que usted dice, que eso lo certifica Lenin Moreno. Claro. Cuando llega al poder dice eso. Pero déjeme aclarar, ¿por qué? ¿Qué era lo que no contabilizaban como deuda? ¿Sabe? Las ventas anticipadas de petróleo. Entonces, recibieron de China, de Tailandia, como 15.000 millones de dólares. Recibieron dinero, ¿no? Con el compromiso de pagar ese préstamo con petróleo. Con la ternera en la panza. Exactamente. Entonces, eran las ventas anticipadas de petróleo. Y eso no le contabilizaron como deuda. Se les ocurrió que eso no es deuda, ¿no? Se tomaron todos los fondos del Banco Central del Ecuador, de la Reserva Monetaria, todos los fondos, que básicamente el 80% de lo que está en la Reserva Monetaria son fondos del sector privado, básicamente del sector financiero, ¿no? Bueno, ahí también hay los fondos del IES, que al final son privados, porque son fondos de todos los afiliados, del IES, se tomaron todo ese dinero de la reserva del Fondo Monetario, del Banco Central del Ecuador. Ahí nació la debacle del IES. Claro. ¿Y sabe qué? La gente a veces no... Dejaron de pagarle el 40% al IES, que es obligación del Estado, ha sido históricamente. Y eso, doctor, no lo contabilizaban como deuda. Esa es la mentira más grande que nos decían. Que la deuda entregamos del país con 40.000 millones de deuda. Mentira. No contabilizaban las ventas anticipadas de petróleo, que era deuda. No contabilizaban los fondos que se le estaban cogiendo al seguro, el no pago del 40% de aporte al seguro. No contabilizaban todo lo que le dejaron papeles al Banco Central, los famosos certificados de tesorería, extrayéndose todos los recursos de la Reserva Monetaria. Por eso es que la deuda estaba sobre los 60.000 millones. Y esa fue, yo coincido con usted, esa fue la principal razón por la que empezó a distanciarse Lenin Moreno. Así fue. Porque él recibió el gobierno y dijo, mesa servida, la mesa está repleta de deudas que no puedo pagarlas, ¿no? Era una emboscada, dijo. Era una emboscada. Así dijo. Y es la verdad. Y entonces un nivel de deuda tan alto genera intereses anuales. Entonces usted tiene que destinar 5.000, 6.000 millones de dólares anuales, ¿ah?, a servir solamente los intereses de esa deuda que adquirió. Ya, ingeniero, pero entiendo que llegamos al año tope 2025, que se podría sanear un poco las deudas, la economía. La pregunta es, ¿por qué nosotros en Loja estamos sufriendo este abandono en materia vial? Usted que ha resuelto algunas vías de la provincia, que la gente le ha reconocido, vías rurales, todo eso. Pero claro, yo le estoy hablando de las vías primarias, sí, claro, ¿no? Las del estatales. Estado, estatales. ¿Por qué? Mire, ahorita su partner está en Quito, supongo también bregando por ahí para que le den algún billetito para las vías rurales. Uh-huh. Está bien. Pero nosotros no tenemos a nadie quien gestione por las vías primarias. Uh-huh. Eso es un problema. Por eso yo le pregunto, ¿por qué se abandonó? ¿Porque es un problema económico? No. ¿Es problema de gestión? ¿Qué es? Bueno, ambas cosas, naturalmente. Principalmente yo creo que es un problema económico. El gobierno, el Estado central... Si es económico, ¿por qué otras provincias están en buen estado y nosotros no? A ver, doctor, si usted mira, por ejemplo, la vía Cuenca-Pasaje, la vía sí, pero ese es un fenómeno... Ese es un problema, ejemplo, ya de envergadura. Si usted ve el sector de Alausí. Lo han tratado 1000 veces, ingeniero, y se les baja y se les baja. Porque es una zona montañosa, es un bosque tropical de montaña, ¿no? O sea, muy húmedo, muy húmedo permanentemente. Yo le digo eso porque he conversado con los amigos
técnicos de Cuenca que siempre van por esa ruta. Le digo, ¿por qué todos estos problemas? Y ellos explican esas razones, ¿no? O sea, le arreglan y de nuevo. Pero aquí nosotros no le hemos arreglado nunca. Sí, a ver, hay varias razones, varias razones. Primero porque nuestra zona, en la zona, digamos, de la Soy para acá, o un poquito más al norte, es una zona de suelos mucho más complicados, mucho más complejos. Acá son suelos arcillosos que fácilmente se expanden con la humedad y fácilmente dañan el suelo y de las carreteras, entre otras cosas. Por eso aquí todos los fenómenos que hay en urbanizaciones, en lotizaciones, son parte también de un problema geológico estructural que tenemos y que requiere otro tipo de visión. Por un lado, doctor, el norte del país, digamos, del centro hacia arriba, del centro hacia el norte del país, tanto en la sierra como en la costa, no se olvide que están vías concesionadas al sector privado, ¿no? Otra que está muy mala, usted va a coincidir conmigo, es la Guayaquil-Machala. Eso no lo hicieron nunca. ¿Ve? Nunca hubo un gobierno que haga ese pedacito de vía ahí. Correcto. Entonces esa vía que estaba previsto también concesionar al sector privado. Pero está mala porque nunca la hicieron. O sea, no es que la han arreglado y se ha ido a la montaña. No. Esa vía está desde hace 50, 60 años en el mismo estado. Sí. Ahí se quiso concesionar. Hubo una acción de protección constitucional que la presidió, la lideró Carlos Falqués y que impidió que el Estado pueda concesionar esa vía para la ampliación a 4 a 6 carriles y sigue dañada. También es un problema de entender que entregarle al sector privado el manejo de las vías es una buena decisión, ¿no? El sector privado, vía peaje, cuida las vías, las mantiene permanentemente, la tiene en todo momento en muy buen estado. Y por supuesto el tercer factor es sin duda la incapacidad para hacer la gestión adecuada, ¿no? Para exigir al Estado que aquí también invierta recursos en la medida en que tenga recursos para inversión. No ha habido mucha inversión pública en el país en general, lo que ha habido es a través de préstamos del Banco del Estado, pero inversión del Estado ha habido muy poco, doctor, por la incapacidad para liberar recursos en favor de inversión pública. ¿Qué pudo haber hecho? Porque la verdad hay que ser agresivos, sinceros en el tema vial. Muy poco quiere decir que hizo algo. ¿Dónde está el algo? ¿Del gobierno? Ajá. A ver, podríamos mencionar una pequeña inversión para tratar de arreglar la vía de integración barrial. No, pero ¿cómo? No hay nada. Que al final se volvió a dañar por los profundos problemas estructurales que tienen los suelos, ¿no? Le prometo que no hay nada. Sí. No. Usted noblemente dice algo, o lo poco si no se ha hecho nada. Sí. No hay nada. Se entregó $5 millones del gobierno central para hacer la vía Celica-Pozo-Pindal. Ahí hubo 5 millones desde el Estado. Fue gestión mía, por supuesto, ¿no? Se entregó $5 millones también para la vía, claro, no es estatal. Pero la verdad es que tenemos que achicar más la conversación. Yo estoy hablando de este gobierno. De este gobierno. Claro. No, yo creo que no hay todavía una inversión importante acá. El gobierno tiene un problema grave, usted todos lo sabemos, tiene un déficit yo diría, endémico, ¿no? de más de 5 o 6 mil millones de dólares cada año, lo cual impide hacer inversión pública. No hay mucha inversión pública, doctor, no hay mucha inversión pública en el Ecuador. Yo no veo en otras provincias. ¿Y a qué se destina el dinero? A pagar sueldos, a pagar deuda, a servir a los GATS, a pagar a los proveedores del Estado, ¿no? Ahí está, fíjese que no se puede pagar a los prestadores privados de salud, ¿no? Se tiene que pagar la deuda, porque si uno no paga la deuda no hay forma de que le sigan prestando dinero, porque buena parte de la deuda, tan alta está nuestra deuda, que cada año los vencimientos de capital se tienen que conseguir recursos frescos para pagar las deudas que se van venciendo, pero nos obliga a ir pagando intereses. O sea que el alcalde de Pindal le aprendió al Estado a hacer lo mismo. Toda la platita que le llega para el gasto corriente, para personal, para cositas así, pero para obras no tiene. Claro, porque le dejaron tan alto el gasto corriente, sí, y eso lo pasa aquí en el municipio de Loja también, para no irnos muy lejos. Por supuesto en Pindal y en muchos municipios están ahogados en gasto corriente, pero no es un problema, uno puede decir, no es de la actual administración. Seguramente la actual administración ahondó el problema, o el alcalde cada uno le va haciendo más grande al hueco, va cavando más del hueco,
pero viene de muchos años atrás, de alcaldes, perdónenme la palabra, siempre uso yo esta palabra, irresponsables, que fueron incrementando el personal, creciendo. Es una locura que una ciudad como Loja, un municipio como el de esta ciudad, tenga cerca de 4,000 empleados. Eso es impresentable. Es impresentable. Sí, pero tiene que haber una sanción. Si es una irregularidad, una arbitrariedad, un abuso del poder. Es una muy buena consideración. ¿Por qué? Porque usted le voy a decir una cosa. La ley dice que los GATS no pueden destinar más del 30% de su presupuesto para gasto corriente. Pero, ¿quién debe intervenir? La Contraloría General del Estado. Ahí es donde quisiera ver a la Contraloría cuestionando el enorme gasto corriente. Entonces le van a decir, es que no es gasto corriente, es gasto de inversión, porque toda esa cantidad de empleados que hemos contratado es para el área social, es para el área de obras públicas, es para el área de agua potable, es para las áreas que usted quiera, y le denominan inversión social. Hay una persona inversión línea, y cuando realmente es gasto, ¿no? Permítame, si es tan gentil. Buenos días, le escuchamos, adelante. Sí, buenos días, doctora Ponte y al ingeniero Rafael Dávila. Yo he estado escuchando lo que menciona el... ¿Puede mejorar un poquito? ¿Aló? Tal vez. ¿Ahí? Sí, exactamente. Ya. Estaba escuchando lo que dice el ingeniero Rafael Dávila y voy al hecho de que, a manera de pregunta, ¿qué se debe hacer? Porque menciona que hay que reducir el gasto público, pero vuelta dice que no ha habido inversión pública por parte del gobierno. Menciona que el gasto público también comprendió los bonos, qué sé yo, que se le dieron a los maestros o los bonos de jubilación. O sea, entonces, ¿qué hubiese sido mejor de reducirlos? ¿O cuál sería el paso a seguir? Porque si uno se pone a analizar, bueno, ya dice, para no ser fanático de ningún gobierno, pero en el gobierno anterior del presidente Correa existía, digamos, qué sé yo, inversión, carreteras, tal vez por ahí atención médica. Y no sé si a lo mejor la explicación tal vez iría por el hecho de que como el petróleo estuvo muy alto, se podría sostener, realizar todos esos gastos por el precio del petróleo. Pero en la actualidad, mire, por ejemplo, cuando inició el presidente Daniel Noboa, salió una noticia que decía el ministro Juan Carlos Vega que recibió una grave situación económica en el país. O sea, menciona que Ecuador está en su peor momento, recibió el peor déficit fiscal de la historia, decía. Entonces, o sea, ¿cuál es el camino a seguir? Porque cada vez como que uno tiene la impresión de que estamos peor. No sé si estoy equivocado, que nos aclare el economista qué debemos hacer, porque da una falsa impresión. Gracias. Muy bien. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que esos temas son extensos, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. A ver, el gobierno del presidente Correa tuvo un factor favorable. A su favor. Primero, lo que jugó a su favor. Varias cosas. Primero, él recibió más de 2,000 millones de dólares de ahorro, porque en el año 2002 me cabe el honor de haber sido diputado y haber creado por primera vez en la historia del Ecuador un fondo de ahorros. Se creó ahorros en el Ecuador. Podríamos hablar de dónde salían los ahorros, con mucho gusto en otro momento. ¿Qué presidente le precedió? Cuando se aprobó eso fue cuando Correa llegó. Solo para recordar. El presidente Palacio y Lucio Gutiérrez. El que aprobó el fondo de ahorros fue en el gobierno de Gustavo Noboa. Ahí se aprobó por primera vez en la historia del Ecuador que el país tenga un fondo de ahorro, que estaba cerca de los 2,000 millones de dólares del ahorro cuando llegó el presidente Correa. Rompió la alcancía, se tomó todo el ahorro que había. Segundo, ¿qué más hizo el presidente Correa? Dijo, señores, de aquí rompo todos los contratos petroleros. Y les dijo a todas las empresas petroleras, señores, de aquí en adelante, el 99% de lo que se produce es mío, del Estado. Ustedes quédense con el 1%. Rompió contratos petroleros. Que le dio mucho dinero en su momento, sin duda. Pan para hoy y hambre para mañana. Le dio muchísimo dinero. Y además en un momento en que el precio del petróleo estaba subiendo aceleradamente, que en poco tiempo pasó de $25 del barril hasta $150 del barril. Creo que en promedio habrá estado alrededor de los 100, 110, 120 dólares del barril de petróleo. Habiendo el Ecuador sido un país que vendía, acuérdense cuando hubo la crisis bancaria estaba a $7 del barril. Así. En el gobierno de Noboa estuvo a $15, creo que el gobierno de Lucio Gutiérrez terminó en $25 y empezó a subir agresivamente el petróleo, ¿no? Les quitó toda la plata a las empresas petroleras, pero años más tarde toca pagar, porque obviamente vinieron juicios internacionales contra el Ecuador y ahora hasta ahora hay que pagar
demandas que han ganado en instancias internacionales, ¿no? La Oxy, la Perenco, en fin. Chevron. Chevron, miles de millones de dólares. Entonces la plata se cogió él. Él tuvo la ventaja también de tomar el gobierno en un momento en que la deuda pública era la más baja seguramente en los últimos 50 años, porque el país también vivió una época agresiva de endeudamiento en la década de los 70, cuando se descubrió el petróleo. Claro, cuando uno es rico, porque tiene petróleo, todo el mundo le presta dinero, pero después toca pagar ese dinero. Y el Ecuador vivió la década de los 80, de los 90, parte de los 2000, con la crisis y el sacrificio de tener que ir pagando la deuda, que se había adquirido en la década de los 70. Pero llegó en el 2007 y la deuda pública llegó a estar en su momento más bajo. La deuda pública llegó a estar en 9.000 millones de dólares, que es una deuda bajísima para el tamaño de la economía del Ecuador. ¿Qué le permitió eso al presidente Correa? Endeudarse nuevamente. Alto precio del petróleo. Tengo una deuda muy baja, estaba abierta la cuenta bancaria para que le preste dinero el mundo al Ecuador. Y entonces subió la deuda de 9.000 millones, él subió en los 10 años, lo subió hasta 60.000 millones de dólares la deuda. Entonces, ahorros, alto precio del petróleo, ruptura de contratos petroleros, superendeudamiento agresivo. Evidentemente fue una época en que tuvimos mucho dinero en el Ecuador. Y entonces vivimos el espejismo de creer que somos millonarios. Es como le contaba, es como si un papá en la familia quiere hacerle creer a sus hijos y a su esposa que somos millonarios a punta de endeudamiento. Contrata un préstamo aquí, un préstamo allá, se comen los ahorros, vivimos bien unos años. Cuando ya no le pueden prestar más, entonces el papá se va, se vuela a España. ¿Cómo queda la esposa o los hijos? Quedan absolutamente arruinados y endeudados. Eso es lo que pasó. Yo le quiero recordar que los últimos años del presidente Correa ya fueron años de crisis, por eso dejó el poder, si no, no lo hubiera dejado. Sabemos cómo es esta filosofía del socialismo del siglo XXI. Él dejó el poder expresamente, creyó que no lo dejaba al entregarle a Lenín Moreno, para él volver en el 2021, dejarle que él se queme con la crisis. Pero ya los últimos... Eso fue lo que le cabrió a Lenin. Claro, los últimos 2, 3 años de Correa, yo le quiero recordar, aquí ya no había medicinas en los hospitales. Acuérdese que la gente decía, solo nos dan paracetamol, solo mandan paracetamol. Eso eran tiempos de Correa. No me empuje, señora, la meto presa. Claro. Una señora que le reclamaba que en el hospital no había nada. Estaba tan grave la situación que cuando fue el terremoto de Manaví, le tocó subir el IVA para poder tener recursos y ayudar a la gente, que al final hubo otras cosas también, pero era tan dramática la situación. Cobró el impuesto a la renta anticipado. Cobró anticipado, claro. Quiso crear el impuesto a la herencia, creó el impuesto a la salida de divisas, ¿no? Y le voy a decir una cosa, yo era prefecto, a los gas también nos debían 3, 4 meses de transferencias en el gobierno del presidente Correa. Allí se creó este famoso llamado el FinGad, ¿no? Que era el financiamiento a los GAD que provenía de recursos del Banco del Estado para irnos cubriendo las deudas que tenía el Estado. Ya empezaron a darnos bonos para cubrir lo que no nos pagaban, porque ya fueron años de enormes déficits fiscales. Esa es la razón, querido amigo, y gracias por la llamada, por la que el presidente Correa entregó el poder en el 2017, si no, no lo hubiera entregado, ¿no? Entonces él dijo que se queme el otro, entre comillas, el bobito, ¿no? Que se queme. Mensos, le dijo. Yo vengo 4 años después, diré que soy El Salvador y me quedo ahora sí con la reelección indefinida aprobada, ahí sí me quedo para siempre. Per seculum seculorum. Esta es la historia y hay que decirlo. Entonces, ¿qué pasa con los gobiernos que han venido? Que han tenido, primero, déficits fiscales endémicos, déficits creados por el incremento en el gasto público. Y no es que yo no crea que hay que tratar bien al empleado público, por supuesto, pero en tanto en cuanto la economía lo permita. ¿Por qué estas prebendas no hay en el sector privado? No las hay porque la actividad privada no le permite, su movimiento económico no le permite dar ese tipo de beneficios y bonos o indemnizaciones de altísimo valor. Pero al Estado sí le mandan a pagar eso. ¿Por qué? Como es plata de todos, no es plata de nadie. Pero eso es lo que crea estos problemas. El exceso en el gasto público nos dejó un déficit fiscal que viene desde el año 2007. El último año que hubo superávit fiscal en el Ecuador fue en el gobierno de Lucio Gutiérrez, cuando Mauricio Pozo era ministro de Economía, de lo del año 2004. El último año que en el Ecuador hubo superávit fiscal, pequeñito, pero hubo. Desde el 2005 en adelante,
El país ha tenido todos los años déficits fiscales y eso es como una bola de nieve, porque se va acumulando, cada día es más alto. ¿Y a qué le obliga el déficit fiscal? A endeudarse. Y por eso que los gobiernos están condenados a seguirse endeudando para pagar los intereses de las deudas del pasado, para seguir pagando esos enormes gastos que quedaron aprobados, porque bajar el gasto público es muy difícil, es muy duro, a pesar de los esfuerzos que se puedan hacer. ¿Cómo se puede enfrentar esto? Aquí pedía, ¿qué se plantea? Pero con esto quiero terminar. El crecimiento del sector privado, porque si el sector privado crece, eso le genera más ingresos al Estado para poder bajar también el déficit fiscal. Tiene que hacer un esfuerzo de bajar gastos, de optimizar ingresos y ojalá en algún momento tengamos esto que tanto necesita el país, equilibrio fiscal, dejar de gastar más de lo que tenemos, porque no hacerlo ahoga, presiona, obstaculiza el desarrollo del sector privado, que es el verdadero motor del crecimiento económico, de la generación de empleo y de la riqueza en un país.